En Ucrania e incluso no solo en Ucrania, sino en Rusia, en la Unión Soviética, esto no era por motivos naturales, sino por motivos políticos, porque allí se impuso la colectivización de la tierra. Es un principio del socialismo. La tierra es medio de producción, entonces debe ser de propiedad comunitaria. Por lo tanto, la propiedad privada de medios de producción no debe ser tolerada. En el primer momento en la Unión Soviética fue, sobre todo en la zona superpoblada de campesinos en Rusia central, parecía que se organizaba la solución del hambre que más o menos en esa zona aparecía cada rato. Entonces, eso será eliminado con la expropiación de latifundios que había en Rusia del Norte, sobre todo, y además en Rusia en general, pero sobre todo pretendidamente habría sido esto muy provechoso en la zona tan fértil de Ucrania. Y primeramente se confiscó terrenos, entre otros territorios eclesiásticos, porque los curas rurales vivían del lote de tierra que poseía la parroquia, que creían que eran grandes extensiones, pero cuando se confiscó resultó esto muy poco. Y esto fue el primer paso, pero detrás de esto estaba la idea de Lenin y de los demás comunistas de principios del siglo XX que pretendían y tenían la idea de confiscar la tierra en general para que los campesinos trabajen libremente, entre comillas, que esta libertad no significaba nada en realidad, pero que la ganancia sería comunitaria como la misma tierra. Por supuesto que en Ucrania resistían a esto, sobre todo los cosacos de las fronteras, que eran tropas de soldados y campesinos al mismo tiempo, que debían cuidar las tan extensas fronteras de Ucrania, luego de Rusia, de Siberia hasta el extremo oriente. Cada cosaco era propietario de un lote de tierra que se le había dado cuando se organizaba la defensa de la frontera, y luego este lote aumentaba con el nacimiento de hijos. Si mal no recuerdo, por cada hijo varón se les donaba 4 hectáreas, y por
cada nena nacida en la familia 2 hectáreas, con lo cual cada cosaco llegaba a ser un terrateniente relativamente importante, pero debía trabajar al mismo tiempo esta tierra. Además, mantener un caballo para el caso de movilización. Cuando se les indicaba que había peligro, entonces se movilizaban los que tenían menos de 60 años y se preparaban a defender la frontera de su país. Bueno, prácticamente eran invencibles con los invasores, tanto turcos como asiáticos del centro del continente, y por supuesto que cuando a esta gente se les exige entregar al pueblo, esto era el título, o a las autoridades populares, por supuesto que resistieron. Y resultó también que no solo en la franja fronteriza, sino Ucrania en general, si bien había también latifundios, pero el campesinado con todo cultivaba y poseía la mayor parte del territorio, que todo el territorio ucraniano es fértil, tierra negra, chernozem, como se dice en ucraniano y en ruso. Y por supuesto que resistieron y no se asesinó salvo a la gente más enérgica o dirigente, que fueron eliminados en el mismo lugar donde vivían, sino que eran deportados al norte de Rusia, tierra muy poco cultivable, tremendamente fría, y a Siberia, donde todavía se puede vivir muy bien en la zona occidental, que es como el Canadá, pero no era precisamente que colonizaban las mejores tierras con los campesinos deportados. Entonces, resulta este movimiento y decreto desgraciado de confiscación de la tierra, resulta con seguramente 12 millones de campesinos muertos, mayormente de hambre, que junto a la fertilidad de Ucrania se agregaba la cuenca del Volga, donde hay sequías periódicas, que esto ya es algo normal en esa zona, pero justamente para confiscar las tierras el Estado no ayudó a la gente hambrienta y morían, no se sabe bien cuántos. También interviene en eso la Iglesia Ortodoxa, dado que se ha tocado sus propiedades, como ya mencioné, que los sacerdotes vivían de la propiedad rural de la parroquia, pero no les bastó eso, sino que fueron a confiscar las preciosidades de los templos, el metal precioso, oro, plata, si había piedras preciosas en cálices y demás utensilios eclesiásticos, y entonces si resistían, sacerdotes, obispos, el patriarca ortodoxo Tijón, que fue encarcelado en 1923, y con esto murieron
miles de sacerdotes, un grupo no bien contado de obispos, monasterios confiscados, que los monasterios tenían excelente organización rural, se confiscó todo eso, pero luego con las chacras colectivas, kolhoz, kolektivne hozjaistvo, cuando esto se instaló, no llegó a producir ni de lejos lo que producía ya el campesinado, que había sido favorecido por la excelente política del primer ministro imperial ruso a principios del siglo, del 1907 al 1911, cuando fue asesinado. Ha sido Pedro Arjadievich Stolypin, excelente persona, hombre inteligente y realista, había levantado el imperio a un nivel de primera potencia rural en el mundo, y sin embargo con su muerte y después con la Primera Guerra Mundial, la revolución y el régimen comunista, ya esa política agraria de Stolypin fue completamente eliminada. Así vemos desgracia tras desgracia. Sí. No, perdón. Sí. Quiere decir que la hambruna en Ucrania fue una hambruna no natural, sino provocada. Fue provocada por esta pésima política estatal. ¿Y se llevó cuántas personas, cuántas vidas? En algunos calculan 12 millones, otros calcularon menos, porque también intervienen motivos políticos en esto, entonces no se sabe bien cuántos eran, pero de 10 millones en adelante. Ahora, Lenin en su propaganda le prometió a los campesinos tierra. Fue una de las promesas era la paz, la tierra. Sobre todo la Rusia, es decir, el imperio ruso, sí, que firmó la paz por separado con Alemania y Austria, sí, es decir, la paz, con eso también los millones de campesinos que estaban bajo las armas volvían a sus casas, y luego el reparto de tierras, de latifundios y de la iglesia. Entonces Lenin no cumplió con su promesa de darle a los campesinos la tierra. Empezó, pero esto era solamente un paliativo de engaño, porque en el fondo estaba la idea de la colectivización. Claro. Entonces, cuando se vieron seguros con la victoria en la guerra civil, en esa inmensidad que termina a finales de 1921, se ven seguros políticamente y después de la guerra civil. Sí, claro. Seguros también militarmente, porque acabó la Primera Guerra Mundial hacía ya 3 años y un poco más, y ya no había fuerzas que atacarían. Claro. Entonces, tranquilos, se dedican a hacer, como diríamos nosotros, lo que les daba la real gana. Claro. Y ahí viene este segundo paso fatal, que era la colectivización de la tierra. Claro. Ahora, es curioso que la gente que defiende la propiedad privada no es la gente rica, sino la gente pobre en este caso. Es la gente exactamente la que pobre. Tiene poco, sí. No se quiere desapegar de eso poco que tiene. Justamente este ministro que mencioné, sí, que era un terrateniente ruso,
¿no? Pero hombre muy culto, que no pertenecía a ningún partido político y extrañamente cuando accedió al gobernador de la provincia de Samara sobre el Volga, llamó la atención que su provincia se tranquilizaba. ¿Y por qué? Porque él personalmente intervenía en las confusiones, líos, desde ya que no era un gobierno, diríamos nosotros, chirle, sino que se gobernaba en serio. Claro. Y no era difícil que los asesinos y los incendiarios terminaran delante de la pared. Claro, claro. Y esta política que empezó en la provincia, y no como diríamos un genocidio, sino simplemente como intervención seria contra los delitos. Con esto se ganó el puesto de ministro del Interior imperial en San Petersburgo y luego también el cargo de primer ministro, que ambos cargos fueron conservados por el mismo personaje, no porque él mismo haya hecho intrigas o delitos para quedarse, sino porque el gobierno imperial, es decir, en el gobierno imperial había gente que había visto que este hombre era gobernante en serio. Y en 2 años, 1905-1907, había terminado con el intento de revolución. Y por una vez que él, como primer ministro, podía actuar con libertad, entonces empieza la reforma agraria, que para él significaba que cada familia campesina tuviera su lote, su chacra, que pasaba a ser la propiedad del campesino, y que el campesino, ya se sabía, lo va a defender a muerte. Y así fue que la colectivización que estaba destruyendo la reforma agraria de Stolypin fuera impuesta con la violencia y con la deportación de millones de gente. ¿Por qué la colectivización no funcionó? Y porque una cosa es el peón que trabaja el campo que no le pertenece, y otra cosa es el campesino que trabaja su propia tierra. Entonces, como todos eran reducidos a ser peones rurales, no hubo manera de hacer funcionar bien la agricultura. Claro. Un ejemplo muy simple: se introdujo en todo lo posible la mecanización del campo. Muy bien. Entonces, para arar un campo, que eran lotes tremendos, Claro, enormes, bueno, se sentaba el peón sobre el tractor y araba. Se le pagaba de acuerdo a la cantidad de tierra que había arado. Entonces, araba en tercera velocidad el tractor, sí. Arañaba, pero esto es absolutamente cierto, ¿no? Arañaba un poco por encima la tierra, ¿no? Y terminaba rápido. Claro. Pero cuando llegaba cerca del camino, ahí hundía el arado en primera velocidad.
Claro, y miraban qué maravilla, cómo hará bien fulano. claro, Y claro, entonces él ganaba algo más, que no era gran cosa, pero era algo más. claro, Y el campo producía bastante menos. claro, claro, claro. Y así, tantas otras cosas. Claro, aparte el que trabajaba y el que no trabajaba, al fin de mes recibía más o menos lo Sí, mismo. sí, 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 ¿no? sí. Y cuando se llegó, por ejemplo, a 1940, la guerra en Finlandia, porque Finlandia se quería separar de la Unión Soviética, Claro. ¿no? Que la tenía ocupado el imperio. Muy bien. Yo conversé esto con un ex coronel comunista ruso que había huido al extranjero, llegó a parar al Brasil. Y decía que a él, como era militar del pueblo, siempre del pueblo, Sí, sí. eso era... Es una abstracción. Sí. Una idea. Sí. Entonces lo nombran, lo ascienden a coronel y que él dirija un contingente militar al frente finlandés. ¿Qué serán esos soldados? Voluntarios. Maravilla, ¿no? Soldados voluntarios, bueno, habrá que tenerlos disciplinados, pero eso es invencible. Claro. Y los reunió, entonces, en fin, todo el papelerío, los saludos, que a los militares les gustan los saludos, Sí. ¿no? Y reverencias Sí, sí. a los clérigos, la inclinación al militar, las formas. el saludo clásico. Y tomó un muchacho que le pareció buena persona como asistente, pero notó que no le gustaba mucho el tema militar o la guerra. Tenía su fusil, por supuesto, y le preguntó: ¿sos voluntario? Sí, refunfuñó entre dientes. Le dice: te juro por mi honor que no voy a delatarte, pero decime sinceramente, ¿sos voluntario o no? Bueno, primero el muchacho dijo una ristra de lindas expresiones rusas Sí. y dijo que fue voluntario traído de Siberia, Claro, a donde lo habían llevado porque prendió fuego al trigal. claro. Trigal maduro, con un pucho y un poco de viento, Claro. se prende fuego espantosamente. Ajá. Su familia había sido dejada sin nada en la confiscación y trataba de vengarse. Le fue mal, se salvó del fusilamiento porque lo llevaron a Siberia. Claro, Todavía tenía menos de 21 años. claro. ¿no? Y en Siberia les dijeron, los que trabajaban allí en la tala de árboles, en las minas, en caminos, en los ríos: si querés liberarte, venís como voluntario al frente finlandés. Claro. Y sí, voy, ¿no? Sí. Y efectivamente fue. Le siguió preguntando el coronel: ¿y qué pensás hacer si en esto efectivamente quedamos vencedores? Y le dice: incluso si no quedamos vencedores, lo primero que voy a hacer es huir, porque no quiero saber nada con esto. Claro. Bueno, dijo el coronel, pero no me traiciones ni abandones. Eso se lo contó a usted, un coronel. Un ex coronel del pueblo. Del pueblo. Sí. Claro, sí. Y el coronel mismo huyó finalmente. Ahora, entonces, la expropiación llegaba un grupo supongo yo, de soldados, y le decía a la gente, bueno, se tienen que ir de su casa, les daban un tiempo para irse. Sí, señor.
Sí, señor. para irse a Siberia, los echaban, los deportaban a Siberia. Inmediatamente no les decían que se vayan simplemente, pero entreguen tierra, animales, Que entreguen todo. sí, Claro. al gobierno del pueblo. Al pueblo, claro. Bueno, esto por supuesto no lo querían hacer. Claro, claro, Y ahí venía luego la violencia. claro. ¿No? Así también en este mismo coronel, andando, cumpliendo una misión en el norte de Rusia, Sí, y llegó allí y vio gente que por el aspecto no era de allí, claro. ¿no? Y les preguntó, entró un poco en confianza, ¿de dónde son ustedes? De Poltava, que son ucranianos, que pronuncian muy abierto, así, tiene una pronunciación un poco fea. ¿Y qué hacen aquí? Y fuimos deportados. Claro. Entonces, en vez de trabajar la excelente tierra ucraniana, debían trabajar allí en el norte, en la tundra, que es tierra mala, es más barro que otra cosa. Ahora, teniendo en cuenta esto, se entiende un poco el resentimiento que los ucranianos tienen hacia Moscú, ¿no? Sí, señor, es O sea, tremendo. yo tengo muchos amigos rusos que se ríen de los ucranianos, Sí, sí, sí. pero estos hechos históricos un poco dice, bueno, que Ucrania Son cosas muy es serias. cosa muy seria, Sí. de mucho dolor, Sí, señor. mucho sufrimiento. Un- 12 millones de personas, es el doble del holocausto provocado por los nazis. Por los nazis, sí, señor. Sí, No es... y más también que el doble. Claro, es un hecho que hiere el alma de un pueblo para siempre, Y sí, sí, sí. al menos en las próximas generaciones, ¿no? Hijos, nietos, no Sí, sé. sí, así también otra breve anécdota. Sí, sí. Un ex profesor ruso tuvo sus años en Siberia deportado, Sí. entonces cumplió la pena y las autoridades le designan dónde puede o debe vivir Claro. y lo mandan a Ucrania, ruso, Sí. pero en Ucrania. Se puso de acuerdo allí con una mujer, una vieja del pueblo, para que le alquilara un cuarto y una habitación y que allí él podría desayunar. Luego comía en la escuela. Y muy bien. Y en el desayuno la ucraniana preparaba bien, ¿no? Entonces, mientras él consumía allí el té con leche, en fin, con pan, con manteca, con eso, con el otro, la otra de brazos cruzados le decía en ucraniano: «Зри себе, прийде время, вам москалям будем горло різати». Decía: traga ahora, pero llegará el tiempo en que nosotros les cortaremos la garganta a los moscovitas. Sí, 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 fue Tremendo. tremendo eso. Muy bien, Sí. son heridas de este absurdo movimiento político. En definitiva, es nuestra historia casi. Sí, señor. Y sobre todo la suya también, porque Y sí, no sé si habrá habido colectivización en Yugoslavia fue exactamente también igual. hubo colectivización en Yugoslavia. Sí, pero no pudo durar ni 3 años, Claro, porque no hay tanta tierra, claro, hay más montaña que otra cosa. claro. ¿No? Muy linda, productiva también en minerales y en madera, Claro. pero falta el cereal, ¿no? No hay cereal en... El cereal en zona norte, Serbia, por ejemplo, Sí, es rica en tierra plana y fértil. claro, Ahí sí hay, pero y organizado, Yugoslavia se puede es decir, toda la zona se puede mantener perfectamente con la organización. claro, Pero cuando vinieron con la colectivización, el mismo caso que en la Unión Soviética. claro, que en Ucrania. Sí, Y después Ucrania sufrió también las purgas
de Stalin, De de los años Stalin. 30, por ahí. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Sí, sí, sí. Que fue tremendo también. Fue tremendo. Y encima se les vino la Segunda Guerra Mundial. Y después la Segunda Guerra. Sí. Así que eran desgracia tras desgracia. Claro, ¿No? Y por supuesto, como las desgracias eran organizadas de Moscú, viene el odio hacia claro, la administración moscovita. claro, claro. Siendo ellos en el fondo el mismo pueblo, Sí, señor. porque Rusia se fundó en Kiev, Y sí. que es la capital de Ucrania. Exactamente, exactamente. Kiev es el centro madre de de la soberanía rusa y ucraniana, Claro, que con el tiempo se dividieron. claro, Pero la soberanía nacional nace allí. claro. ¿No? El famoso príncipe Vladimir, que lo tienen por santo, le faltaba mucho para eso, ¿no? Y él era príncipe en Kiev. Claro, No, en Moscú ni existía todavía, ni existía. ¿no? Claro, Y otras ciudades pretendieron también la jefatura de esa inmensidad, pero después vino también Iván el Terrible, sí. sí, que acabó con toda autonomía local.